A ver, mi charla va a ser sobre desarrollo de servicios sobre la blockchain. Ahora la blockchain está más mediática que nunca, con todo el tema del ransomware, de los pagos en bitcoin, se está subiendo el precio de bitcoin por las nubes, y una moneda no es lo único que se puede hacer con la blockchain, ¿vale? Entonces la charla se va a dividir en primero una parte teórica en la que os voy a introducir el concepto de qué es la blockchain, cómo funciona, algo básico para que podáis entender un poquito de qué va el tema. Y después tendremos unos ejercicios prácticos con 2 o 3 demos que podéis toquetear, que vamos a participar todos, y por eso os recomendaba lo de traerse el portátil, porque puede ser bastante interactivo. Es opcional, pero va a ser bastante interactivo. Entonces voy a empezar al principio con qué es la blockchain, cómo funciona, qué es Ethereum, etc. Entonces, lo primero, quería empezar con una cita que leí en Reddit y que me pareció un resumen bastante bueno, que es que antes de Internet las comunicaciones a distancia estaban monopolizadas por servicios como los de correos, por servicios de telefonía, de comunicaciones, etc. Antes de la blockchain, la confianza estaba monopolizada por abogados, monopolizada por notarios, monopolizada por los bancos para almacenar tu dinero, y lo que pretende eliminar la blockchain es esto, igual que Internet eliminó la limitación de la distancia. Entonces, lo primero, describir qué es exactamente la blockchain. La blockchain es la base de Bitcoin, literalmente se inventó para ello, pero se ha descubierto que puede tener muchos más usos. La blockchain es básicamente un tipo de base de datos distribuida. ¿Qué diferencia eso al resto de bases de datos distribuidas? Porque tú... Vale, ahora sí que estamos todos. Bueno, estaba introduciendo un poquito qué es la blockchain, lo básico. Entonces, ¿qué diferencia esto de levantarte tú un MySQL y distribuirlo entre N nodos? La blockchain está pensada para ser una base de datos distribuida a nivel mundial. Está pensada para que escale a millones de nodos. En el fondo, Bitcoin no es eso, es un montón de clientes con la misma base de datos que dice quién tiene cada Bitcoin, distribuido entre millones de personas que tienen corriendo un nodo de Bitcoin en su casa, en un servidor o lo que sea. Entonces, ¿qué peculiaridades tiene la blockchain para poder funcionar así? Bueno, la blockchain tiene una estructura de árbol en la que cada bloque referencia a un bloque previo. Entonces, ¿qué es un bloque? Como toda base de datos, en la blockchain se aplican cambios, se aplican transacciones. Si yo cojo y quiero cambiar un valor en una base de datos, aplico una transacción. Un bloque no es más que una agrupación de estas transacciones. Entonces, ¿qué quiere decir que la blockchain tenga forma de árbol? Quiere decir que todos los grupos de cambios están referenciados a un grupo anterior. Entonces, los cambios se aplican a bloques. No es más que si digo, imaginemos que fuera una base de datos normal, incrementa este entero, incrementa este, incrementa este, incrementa este, n transacciones. Pues se aplican todas juntas. Y las siguientes van referenciadas a, después de que se aplicaran todas estas, se han aplicado estas. Entonces, para saber el estado actual, tú si tienes, por ejemplo, una base de datos normal, un MySQL o cualquier cosa, el estado actual lo tienes. En blockchain no. Blockchain, como está pensada para que sea gigante, para que sean decenas de gigas de base de datos y que sea sencilla de explorar, si tú quieres obtener el estado actual de toda la blockchain, tienes que aplicar todos los cambios desde el bloque 0 hasta el final. Pero ¿qué ventaja tiene? Que si yo quiero ver qué ha afectado, imaginemos en Bitcoin, tú tienes tu cartera, tu dirección, quieres ver qué ha afectado a esa cartera, solo tienes que ir recorriendo bloques hacia atrás hasta que encuentres la última transacción. Es una forma de no tener en memoria siempre el estado actual de toda la moneda, por ejemplo, si fuera una moneda como Bitcoin, porque sería imposible. Pero a cambio también tienes todo el historial, desde el momento 1. Es una forma de optimizar el espacio, sin más, por eso tiene la estructura de árbol. Entonces, ¿cuál es el estado actual? Si yo tengo mi base de datos, mi blockchain, quiero saber, oye, ¿cuál es el recuento de Bitcoin de esta dirección? Solo tengo que seguir en la estructura de árbol la cadena más larga y aplicar todas estas transacciones y tengo el estado, ¿vale? Bueno, sobre la estructura de la charla, primero os voy a hacer la parte introductoria esta, entonces al final las preguntas que os vayan surgiendo me las hacéis al final de la parte introductoria porque muchas se resolverán cuando vaya avanzando, ¿vale? Lo de la cadena más larga no has dicho que haya varias cadenas. Es un árbol tiene varias cadenas por definición. ¿Y cuándo se puede hacer una disuasión? Por eso decía que al final de la introducción, porque lo voy a explicar. Vale. Entonces, eso es la estructura de la blockchain, pero evidentemente como todo sistema no solo es software, también tiene que haber bueno, no solamente es un algoritmo, tiene que haber un software que lo implemente. Entonces, ¿qué implica la blockchain? Generalmente la blockchain está asociada a una red de nodos peer-to-peer. Esos nodos son los que mantienen
el estado de la base de datos. Igual que en MySQL tendría n instancias de MySQL, aquí tengo una red de nodos que se conectan todos con todos y que son los que contienen cada uno la blockchain. ¿Por qué estos nodos se conectan entre sí? Porque para formar esos bloques de cambios que se aplican a la base de datos, se tienen que propagar entre ellos. Por ejemplo, si uno quiere generar un cambio, siempre pongo el ejemplo de Bitcoin porque es muy visual el dinero, quiere transferir dinero de una persona a otra. Uno tiene que propagar ese cambio para que el resto diga, vale, en el siguiente bloque hay que añadirlo. También os explicaré ahora cómo se funcionan los bloques. Y también para compartir el estado. Si, por ejemplo, yo digo, vale, me quiero conectar a Bitcoin, tengo una máquina, venga, lo arranco. Tengo que poder saber en qué estado está la blockchain. Entonces me conecto a esa red de P2P y les voy pidiendo los bloques que conforman la cadena a todos y al final me genera la cadena. Vale, entonces, ¿cómo se generan bloques nuevos para añadirlos? Hay un sistema de incentivos. Si todo el mundo pudiera coger y añadir un bloque, como os he dicho, la blockchain está pensada para que escale, ¿vale? Y si todo el mundo pudiera coger y añadir un bloque en cualquier momento a la cadena, lo que ocurriría sería que habría un montón de... habría un estado... Bueno, es que para que la blockchain funcione tiene que tener un estado compartido, todos tienen que estar de acuerdo, igual que para que funcione cualquier base de datos. Entonces, si se están propagando continuamente bloques nuevos, a este le puede que le haya llegado un bloque, a este puede que no, a este puede que no, entonces nadie sabe cuál es el estado actual. El tiempo en el que se pueda añadir un nuevo bloque tiene que ser lo suficientemente largo como para que se pueda propagar el anterior por todos los nodos de la red P2P. Entonces ahí tienes el tiempo de propagación de la velocidad de la luz y de las redes actuales, que eso no lo puedes evitar. ¿Vale? Entonces, la blockchain también tiene un sistema de incentivos para poder añadir un nuevo bloque a la cadena. Y ahora os voy a explicar un poquito cómo funciona eso. Cualquier nodo que funciona en la red P2P puede minar bloques, puede añadir cambios a la cadena. Pero, ¿qué pasa? Si todo el mundo pudiera hacerlo, podría spamear la red, podría coger y generar un montón de cambios y generar un ataque de negación de servicio. Entonces, para poder añadir un nuevo bloque, tú tienes que aportar valor a que esa agrupación que tú has hecho de todas las transacciones que se han publicado, como os he contado antes, todos van propagándose entre ellos las transacciones, se las guardan para añadirlas al siguiente bloque. Entonces, cada uno hace su agrupación, que sería su bloque candidato, y tú tienes que aportar valor, porque si todo el mundo pudiera decir, no, mira, quiero añadir este, no, mira, quiero añadir este, entraríamos en el problema de antes, tendríamos una negación de servicio, no sabríamos cuál es el estado actual y no se podría hacer nada. Entonces, ¿en qué consiste ese sistema de incentivos? En que tú aportas valor, por ejemplo, hay tres métodos principales. Tú puedes aportar valor resolviendo un pool aleatorio, como por ejemplo haciendo hashes de ese bloque, cambiando un numerito hasta que tenga n ceros, eso es algo aleatorio, tú no sabes cuál va a ser el resultado del hash. Cogiendo y diciendo, me apuesto X dinero del que está sobre la blockchain, porque claro, generalmente el sistema de incentivos tiene que tener una moneda asociada, ¿vale? Me apuesto X dinero del que está sobre la blockchain a que este bloque es correcto. O puede ser el internet clásico que es, oye, mira, yo soy tal, tengo la clave privada, así que este cambio es bueno y lo valido yo. ¿Vale? Entonces, generalmente el sistema de incentivos lo que hace es que este valor que tienes que agregar vuelva multiplicado por un multiplicador. Es decir, si yo tengo que coger y hacer hashes durante una hora, la esperanza de que yo vaya a conseguir algo a cambio de que ese bloque se publique tiene que ser mayor de lo que me cuesta la electricidad, porque si no va a minar quien yo te diga, ¿vale? Entonces, ese es un poco el sistema de incentivos. No todos pueden minar, pero tienen que invertir valor en añadir esos bloques a la cadena para que sean validados por el resto. Y evidentemente, si tú eres un atacante para la blockchain, si tú estás validando un bloque que no es correcto, porque claro, una blockchain, igual que toda base de datos, tiene unas condiciones. Si tú coges y en un MySQL le dices que un número no puede ser menor que 0, si intentas ponerle un valor menor que 0 te va a dar un error. Pues, por ejemplo, en Bitcoin, si intentas mandar dinero que no tienes, te tiene que dar un error, exactamente igual. Entonces, si intentas generar cambios en la blockchain que no son válidos, este sistema de incentivos lo que hace es que hayas trabajado en algo que el resto no van a aceptar, porque van a decir, esto es un mentiroso, esto no es cierto. Entonces, has perdido electricidad, has perdido dinero, o, en este caso, que es el Internet de siempre, no pierdes nada. Ese es el defecto que tiene la autoridad, el defecto que tiene los sistemas centralizados. En algo que es falso, entonces no te conviene. Nunca te conviene atacar a la red porque está garantizado que estás perdiendo dinero. Vale, entonces como he dicho antes, para que funcione la blockchain tiene que haber consenso sobre el estado. Si todos los nodos, cada uno cree que el estado de la moneda o de lo que sea es uno diferente, evidentemente nadie se va a enterar de nada y no va a servir. Entonces, ¿qué es el consenso? Exactamente como los bloques se minan bajo unas condiciones y el resto lo van aceptando, ya pasan a trabajar en agregar al siguiente bloque en cuanto aceptan el anterior. Entonces, ¿eso qué implica? Que pasa a ser un sistema democrático entre los nodos. ¿Por qué? Porque si
Imaginemos que hay una bifurcación porque unas cuantas personas ejecutan un nodo de la blockchain que tiene unas normas y otro que tienen otras, ¿vale? Entonces se publica un bloque que unos aceptan y luego se publica otro bloque que aceptan los otros. Al final, ¿cuál va a ser la cadena más larga? ¿Cuál va a ser el estado que todo el mundo va a aceptar? El que tenga la mayoría de mineros. Porque si imaginemos eso, que una parte de la cadena, el 30%, una parte de la red P2P, empieza a propagar bloques que son válidos para ellos y el 70% empieza a propagar bloques que son válidos para ellos. ¿Por qué? Para ellos mismos. Porque por una razón, yo que sé, política, por ejemplo, han decidido que no, que quieren cambiar las normas de cómo funciona Bitcoin, que pueden hacerlo, ejecutando otro software de nodo. Entonces, ¿qué pasaría? Que al final los que generarían más bloques son los que tengan más posibilidades de resolver ese pool de aleatorio o de apostar más dinero. Al final ganaría el que tiene más potencia de minado. Por eso es un sistema democrático, entre comillas. Lo que es democrático en función del lo único que se puede evaluar, que es la capacidad de cómputo o la capacidad de apostar dinero a una solución. Al final es eso, ganaría la bifurcación de la cadena que tiene más poder, porque sería la que generaría la cadena más larga porque aprobaría más bloques. Es un poco complejo porque es bastante raro, pero bueno. ¿Qué pasa si efectivamente ocurre esto y la cosa se alarga en el tiempo? Eso ha pasado en Ethereum, por ejemplo. Ahora mismo hay dos cadenas. Está por un motivo político, se separó hace un año, un motivo político entre comillas. Lo que pasó es que en Ethereum bueno, ahora os voy a explicar un poquito qué es, pero en uno de los servicios que corrían sobre Ethereum se produjo una estafa por un bug. Un montón de gente invirtió dinero en ese servicio, pero tenía un fallo y un atacante robó todo el dinero. Entonces, bueno, es código y lo explotó. Y se dividió la cadena porque una parte de los mineros decían que se debía devolver ese dinero a los que invirtieron originalmente porque era un bug, y otra parte decía que no, que el código es ley y que las cosas no deben cambiar. Está Ethereum normal y Ethereum Classic. Classic fueron los que no quisieron cambiar. Entonces, hay una división aproximadamente del 90-10% y hasta hoy. Ahora mismo hay una cadena que es el Ethereum normal y otra cadena que es el Ethereum Classic con bastante menos bloques y bastante menos valor. Pero bueno, ellos han lanzado su software que acepta solo su cadena, que acepta solo su rama de la cadena y coexisten. Y efectivamente hay una división desde hace un año y pico y la cosa funciona. Ahora, en cuanto a lo del ataque del 51% es una cosa que os quería mencionar. Y ya dado que la blockchain es un sistema democrático, ¿qué pasa si la mayor parte de la gente que, por ejemplo, que sustenta Bitcoin o Ethereum decide cambiar las normas para ellos? Imaginemos que alguien se hace con más de la mitad de la capacidad de cómputo de la red Bitcoin y dice, vale, pues como yo ahora tengo más poder que el resto, me voy a asignar en todos los bloques todo el dinero para mí. Voy a tener yo todos los Bitcoins del mundo. No se puede hacer absolutamente nada. Tiene más capacidad de cómputo que el resto, con lo que va a probar más bloques. Puede que, por efectos estadísticos al principio no, pero al final, leyendo los grandes números, va a ser capaz de probar más bloques, va a tener la cadena más larga y va a ser verdad lo que él diga. Ahora, ¿cuáles son las posibilidades de que alguien se haga con más de la mitad de la capacidad de cómputo del planeta? Complicado. Vale, entonces, todo esto que os he contado, toda esta base de datos súper distribuida, consensuada entre un montón de nodos, ¿para qué sirve? Al final, bueno, Bitcoin, pues una moneda que es no controlada por una entidad, al fin y al cabo lo que usa en la blockchain, los bloques, la cadena de bloques, lo que es un libro de cuentas. Es tal persona manda dinero a tal persona manda... Y al final, si sumas todas las transacciones de dinero, tienes cuánto dinero tienes. El estado actual viene por la suma de todos los estados anteriores, perfecto. Y los cambios que se aplican, las transacciones, son movimientos de dinero de uno a otro. No tiene más misterio. Pero, ¿por qué limitarnos a eso? Lo que pensaron los de Ethereum, la visión que tenían, era intentar aprovechar la blockchain para hacer un ordenador global cuyo estado sea consensuado. Un ordenador global que no pueda ser falseado por nadie. ¿Vale? Entonces ahora os voy a explicar un poquito qué es Ethereum. Vale. Ethereum nació como un proyecto de código abierto, ¿vale? Y lo que pensaron fue eso, pues mira, si utilizo la blockchain, que no deja de ser al final una base de datos, como la memoria RAM de un ordenador global, obtengo las mismas propiedades que puedo tener con una moneda. Por ejemplo, pues eso, Bitcoin no está controlada por nadie, este ordenador no está controlado por nadie, es descentralizado, con lo que no se le puede denegar el servicio. ¿Qué voy a hacer? ¿Bloquear el acceso a todos los nodos de la red de Ethereum a Internet? Creo que no hay suficientes ordenadores para conseguirlo. Y es global, cualquiera puede coger y lanzar un nodo en su casa y pasar a formar parte de ejecutar ese ordenador, ¿vale? En este caso, los mineros, los que aprueban bloques nuevos, aprueban cambios en la RAM, no son más que un procesador. Un procesador lo único que hace es coger, tener unas entradas, un estado, unas salidas y aplicarlas en RAM. Es básicamente el procesador de un ordenador.
Entonces, ¿qué pretendían ellos con todo este rollo de hacer un ordenador descentralizado? Bueno, ellos tenían una visión que es hacer la web 3.0. Entonces, ahora os voy a explicar un poquito de qué va eso. Primero, para poder explicarlo, voy a resumir un poquito cómo funciona la web hasta ahora y cuál es la problemática. Vale, la web hasta ahora funciona en arquitectura cliente-servidor. Yo me conecto a un banco y está sirviéndome la web y yo estoy confiando en su servidor a través de HTTPS, estoy seguro de que es él, pero vamos, es cliente-servidor. ¿Vale? Mi cliente, mi ordenador, se conecta a su server. Entonces, ¿qué hace un servidor en el fondo? Un servidor en el fondo lo único que está haciendo es que un cliente no se aproveche del otro. Si somos dos clientes conectados a un banco, a ver, existen luego otras formas, o sea, existen matices como servidores de ficheros y tal, pero el núcleo, lo que es la lógica de negocio, lo que está haciendo es que un cliente no se aproveche del otro. Porque yo puedo coger y decir, vale, soy un cliente de un banco, estoy conectado a su servidor y quiero mandar dinero a esta persona. Entonces imaginemos que no hubiera servidor, le digo a este, sí, te mando mi dinero, y a este otro también le mando el mismo dinero, ¿quién va a evitarlo? Entonces necesita haber un set de normas común entre todos los usuarios del servicio. En el fondo el rol del servidor es ese, es hacer unas normas para los usuarios del servicio. Por ejemplo, el ejemplo que he dado del banco. Pero ¿cuál es el contra? El que estoy confiando en ese servidor, estoy confiando en esa empresa. Yo cuando estoy usando la web de mi banco, en el fondo estoy confiando en mi banco. Es lo mismo, estamos monopolizando la confianza. ¿Qué pasa si quiebra el banco? Que tengo que ir a llorarle al Estado. Pero en lo que estoy haciendo otra vez es delegar la confianza, paso del banco y paso al Estado. En el fondo, lo único que estoy haciendo es delegarla, ¿vale? Sigue estando centralizada. Entonces, ¿cuál es la visión que tienen de la web 3.0? Vale. Ellos lo que quieren hacer es cambiar toda la arquitectura de la web, pero manteniendo un poquito los estándares actuales para que sigan siendo funcionales, ¿vale? Entonces, la idea de la web 3.0 es que no sea incompatible con la web 2.0, sino que se puedan mezclar. Entonces, ¿qué cambios principales tiene? Vale, el almacenamiento del cliente, de lo que al final carga tu ordenador, el HTML, el CSS y el JavaScript. Antes lo almacenaba un servidor de ficheros, un CDN, cualquier cosa, pero era un servidor que estaba controlado por la empresa que llevaba esa página. Ahora no, ahora va a ser distribuido. Ahora os voy a explicar un poquito cómo funciona. En el fondo, ¿qué quiere decir distribuido? Que tienes acceso a una red P2P que es la que te va a servir los ficheros. Si yo quiero, imaginemos, los ejemplos que voy a hacer va a ser, pues, con, por ejemplo, Airbnb sobre Ethereum. Si yo quiero acceder a la web de Airbnb, yo hasta ahora me metía en el nombre de dominio, se resolvía una IP, esa IP pertenecía a un servidor que estaba controlado directamente o indirectamente por Airbnb y me daba los ficheros. Vale, aquí no, aquí me voy a conectar a una red P2P que me va a dar los ficheros asociados a ese nombre de dominio, por ejemplo, como identificador. Luego, ¿cuál va a ser el servidor? ¿Cuál va a ser ese árbitro que va a evitar que los usuarios se aprovechen los unos de los otros? Va a ser un contrato sobre Ethereum. Entonces, ¿qué es un contrato? Ahora os lo voy a explicar un poco mejor, ¿vale? Pero básicamente, un contrato es un programa que corre en ese ordenador virtual. Como todos tienen claro cuál es el estado, cuáles son los programas que hay en RAM, cuáles son su estado actual, cuáles serán sus salidas en función de los cambios, en el fondo lo que tengo es un contrato, porque sé exactamente para los cambios que voy a hacer cuáles van a ser los resultados. Ahora os voy a explicar más, ¿vale? Luego, ¿cuál va a ser el cliente, el programa que va a ejecutar estas aplicaciones de la web 3.0? Un navegador, evidentemente. Pero claro, tiene que ser especial. Tiene que ser un navegador web que esté conectado por detrás a la red de Ethereum, ¿vale? Que ya os explicaré, hay algunos, ya existen, todo esto está en desarrollo, pero ya hay bastante hecho. Y también tiene que estar conectado a esta red de ficheros distribuida, que es la que almacena el cliente, porque si tiene que coger y obtener de una red P2P esos datos, esos ficheros, ese HTML, ese CSS, ese JavaScript, tiene que poder conectarse a esa red para obtenerlo, ¿vale? Luego, ¿qué resultados tiene? Que no hay censura, porque porque tú te conectas a la red de Ethereum y puedes correr tú mismo un nodo de Ethereum en el local, es imposible que te censuren, no puede coger el gobierno e intervenir en Ethereum porque tendría que hacer que todas las personas que mantienen esa red P2P, que mantiene la blockchain, cambien su cliente. Bueno, pues sí, es una forma de que un gobierno cambie Ethereum, pero no lo veo muy viable, sobre todo porque lo tendría que hacer en todos los países del mundo. Pero bueno, no hay confianza en terceras partes porque como tú formas parte de esa red y sabes ese programa, ese código, ese contrato, exactamente qué hace en función de lo que tú vas a hacer, no confías en nadie más que en el código, ¿vale? Y no hay posibles caídas del servicio porque si quieres, corres un nodo local, la única forma de tirar toda la red de Ethereum, ya os digo, es no sé cuántos millones de nodos habrá, pero suerte haciendo una denegación de servicio a 8 millones de hogares, servidores, granjas y etcétera, ¿vale? Y eso, mi denegación del mismo. ¿Y cuál es el resultado de la web 3.0? Lo que llaman la DApp, la aplicación distribuida, ¿vale?
Entonces, ahora, sobre los contratos. Básicamente es lo que os he contado antes. Si Ethereum es un ordenador, los contratos son los programas que corren en él. No. Ah, vale. ¿Por qué se llama contrato? Porque tiene unas condiciones, tiene un estado, tiene unas salidas que dependen de lo que... que dependen de las condiciones y de las partes. Es lo más y además es compartido por todos y puede tener unos castigos si no se cumplen las normas. Tiene unas normas que tienes que cumplir. Básicamente eso es un contrato. Ahora lo veréis un poco cómo funciona en el ordenador, o sea, lo veréis como, viéndolo como un programa, pero en el fondo es una relación entre varias partes que viene dada por código. Un contrato normal vendría dada por texto, pero en el fondo es lo mismo. Como el código es público porque está en la red de Ethereum, todas las partes conocen las repercusiones de cada acción que van a hacer. Ahora, en Ethereum, ¿qué es el Ether? Es la moneda que está pensada para el sistema de incentivos de Ethereum, ¿vale? Toda blockchain, como os he dicho antes, tiene una moneda asociada para el tema del minado, para el tema de la propagación de transacciones y tal, y Ether es la propia de Ethereum. ¿Qué es el gas? Bueno, si Ethereum es un ordenador distribuido, ¿qué me impide a mí poner un while true en mi contrato? ¿Mi contrato qué hace? Pues corre hasta el infinito no haciendo nada. Me han bloqueado el ordenador para siempre. Eso evidentemente no se puede permitir y para eso existe el gas. El gas evita la denegación de servicio porque cuantifica el coste computacional. O sea, si yo cojo y quiero, imaginaos un banco, yo quiero ingresar dinero. La transacción de ingresar dinero correrá en el contrato que es el banco, correrá unas instrucciones en el ordenador que es Ethereum. Entonces, en función de cuáles sean esas instrucciones, esa acción implica un coste. Si las instrucciones fueran while true, el coste sería infinito porque no acabaría nunca. ¿Vale? Es una forma de cuantificar el coste de tus acciones y tienes que pagar por él. Entonces, ¿qué diferencia hay entre el Ether y el gas? No es más que una relación entre uno y otro. ¿Por qué existe? O sea, ahora mismo, el gas price es esa relación. Yo qué sé, una unidad de gas vale 0,000003 Ethers. ¿Por qué existe esto? Porque el Ether va muy asociado al valor de la cadena, al valor de Ethereum en sí. Entonces, el Ether varía mucho. A lo mejor ahora el Ether, ahora mismo, me parece que vale cerca de $100 la unidad y hace un año valía $10. ¿Qué pasaría si no existiera esta relación? Que es variable. Que de repente hubiera aumentado por 10 el coste del cómputo en Ethereum. Eso no se puede permitir, el cómputo sigue costando lo mismo. Lo que ha variado es el valor de la plataforma. Entonces, esta es la relación entre el coste de cómputo y lo que vale la moneda. ¿Y eso quiere decir? Los mineros. ¿Vale? Los mineros aceptan transacciones, o sea, cuando tú propagas una transacción que intenta ejecutar un método de un contrato o que intenta cambiar cosas en la blockchain, tú dices, vale, yo pago el gas a tanto y los mineros pueden aceptarlo, ¿no? Entonces, al final los mineros siempre van a intentar ganar X por mercado, él va a converger al valor de lo que cueste el cómputo y un poco más de beneficio, lo que cueste en electricidad, vamos. Vale, entonces, ¿cuál es la arquitectura un poquito de una aplicación distribuida? Pues bueno, esto es bastante esquemático, pero en el fondo tengo mi navegador que se conecta a Ethereum, mi navegador que se conecta a la red de ficheros P2P, que es Swarm, y otro de los bloques de la web 3.0 es Whisper, que es un sistema de mensajería oscura. Es un sistema de mensajería entre clientes que puede ser cifrado o no, o anónimo o no. Ahora os contaré un poquito más. En el fondo, una aplicación distribuida es eso, es JavaScript, HTML, CSS, se puede hacer con otras cosas que se compilan CSS, pero no es más que una web. Es una web que no se conecta a ningún servidor, que se conecta a la blockchain. ¿Vale? Ahora os voy a explicar un poco cómo funciona. Vale. El navegador de la web 3.0, ¿qué es lo que hace para permitir que las webs se puedan conectar a la blockchain, se puedan conectar a Ethereum? Expone una API, que es web3.js. Si tú estás probando una web que se conecta a Ethereum por detrás, tienes un objeto web3 que viene de la librería web3.js, que es el que te da todas las funciones para acceder. ¿Vale? Además, el navegador se conecta a un nodo y te ofrece conectividad a través de ese objeto. Simplemente. También tiene la labor de almacenar la identidad del usuario. Esto es igual que en Bitcoin. Toda identidad en blockchain viene dada por criptografía de clave pública privada y en el fondo yo tengo una clave privada o varias, que soy yo, que tiene unos balances de dinero, que tiene unos contratos asociados, que permite que yo pueda coger y gastar dinero en realizar acciones en el ordenador que es Ethereum, etc. Todo esto viene por criptografía de clave pública privada. Entonces almacena la identidad del usuario, le gestiona las claves y expone las claves públicas a las webs para que puedan interactuar con la identidad, etc.
Web 3.js te permite interactuar con los contratos, evidentemente, para que el código JavaScript de la web pueda hacer cosas. Si no, igual que el código JavaScript de una web clásica tiene que poder conectarse con el backend, si el código JavaScript de una web 3.0 no puede comunicarse con los contratos, no podemos hacer nada. Luego, tiene que poder permitir obtener los ficheros de almacenamiento distribuido y tiene que resolver los nombres DNS con un nuevo sistema que es el Ethereum Naming System. Esto ya está en producción, de hecho salió a producción hace una semana, el NS, y es básicamente eso, un contrato sobre Ethereum que igual que hace las labores de un servidor DNS. Un servidor DNS dice, para un nombre de dominio esta es la IP, pues en el caso de DNS, para un nombre de dominio este es el resultado, que puede ser una dirección de Swarm, de almacenamiento distribuido, puede ser una IP, puede ser cualquier cosa. Es otro sistema de DNS. Los ENS sí están, o sea, son servidores, eso sí lo son. No, eso no está... NS es un contrato sobre Ethereum. ¿Y quién me garantiza a mí que no me han engañado con ese contrato? O sea, te quiero decir, un ataque muy común hasta que tuvieron que resolver el tema de los DNS era que yo te podía decir, sí, el DNS te ha dicho tal cosa, ¿no? El tema de todo el lío que hubo, el tema de la conexión, que yo le daba un nombre y me lo devolvía. Vale. ¿Cómo te pueden evitar hacer un man in the middle? Vale, tú tienes corriendo un nodo de Ethereum, por ejemplo, en tu ordenador, ¿vale? Ajá. Tú tienes corriendo un nodo de Ethereum y le dices a ese nodo de Ethereum, oye, resuélveme con NS este string. El nodo de Ethereum no se va a conectar a ningún sitio, lo va a resolver en el sitio. ¿Por qué? Porque tu nodo de Ethereum tiene la blockchain bajada, tiene ese ordenador, es como si tuviera ese ordenador dentro de él y tiene la memoria, que es el estado actual. Entonces tú le dices, oye, cuando registraron este nombre de dominio, ¿quién lo registró? Este, y te da el resultado, ¿vale? ¿Por qué eso no me lo han podido falsear? Porque, como te he dicho, en la blockchain todo bloque va referenciado al anterior y todo tiene que seguir unas normas. Entonces, la realidad es común para todos, porque tú estás creyendo en la cadena más larga, que es la que acepta todo el mundo, y que en teoría no puede estar falseada. Evidentemente, si alguien hace un ataque del 51% y reescribe NS, la liaría, pero ya te digo, no se han dado casos todavía. Se han dado algún caso de ataque del 51% cuando gente, por ejemplo, que minaba, yo qué sé, la gente que formaba parte de la red Bitcoin. Había otra moneda que utilizaba exactamente el mismo algoritmo de minado. Entonces la gente cogía todos sus dispositivos que tenían súper especializados en la red Bitcoin, atacaban a esa otra red pequeña, se quedaban con todo el dinero y luego seguían otra vez en Bitcoin. ¿Vale? Simplemente porque era muy poca gente. Ese es un poco el riesgo. Pero bueno, también de eso te puedes proteger haciendo algoritmos que no tienen nada que ver. Porque, ¿qué vas a hacer? El tema de Bitcoin es que para el minado al final acabó habiendo dispositivos que lo hacían ASICs, Application Specific Integrated Circuits, que la hacen a toda leche el algoritmo. Entonces, cualquier moneda que tenga un algoritmo similar vas a tener un montón de gente con granjas de dispositivos especializados en hacer ese algoritmo y vas a poder atacar cualquier moneda que tenga aquí. ¿Vale? Pero bueno, aparte de eso no ha habido ataques del 51% que ellos. Vale, Swarm es el sistema de archivos distribuidos. Si Ethereum es el ordenador, Swarm es el disco duro. ¿Vale? Swarm tiene otro sistema de incentivos que permite, o sea, cualquiera puede ejecutar un nodo Swarm, todavía está en prueba de concepto, todavía no tiene integrado el sistema de incentivos, cualquiera ahora mismo puede lanzar un nodo Swarm y formar parte de ese sistema de ficheros, almacenar los ficheros de los demás, que los demás almacenen sus ficheros. La peculiaridad que tiene más importante es que es de Store and Forget. Muchísimos sistemas de ficheros distribuidos, IPFS, hay varios. Son sistemas que cachean lo que otro sube, pero no es seguro dejar el fichero y desconectarte. Porque puede ser que nadie te lo haya cacheado, que decidan borrarlo o cualquier cosa. Siempre tienes que estar tú como backup. La gracia de Swarm es que no. En Swarm tienes un sistema de incentivos en el que la gente tiene que poner ethers en este caso para que se mantengan los ficheros, pero a cambio es de desplegar y olvidarte. O sea, si tú quieres coger y desplegar una aplicación en Swarm, tú coges, les pasas los ficheros, les pagas por X tiempo, esto es cómo se hará, porque ahora mismo ya os digo, está en prueba de concepto, pagas por X tiempo y X tiempo esos ficheros estarán ahí. Y si no, como hay un contrato que lo dice, te tendrán que devolver más dinero porque esa es la gracia del incentivo. ¿Vale? Una aplicación distribuida en Swarm tiene un manifiesto que dice, pues mira, aquí está el index, aquí está este otro fichero, aquí está este otro. ¿Y cómo se identifican al final los ficheros? Por su hash. Oye, Swarm, dame el fichero con este hash. En el fondo un hash es, salvo colisiones, que es como de probables son un buen identificador único, así que en principio debería funcionar bien. Vale. Bueno, antes os he hablado un poquito de Whisper también. Es otro protocolo que pertenece a la web 3.0 y que usa la red de Ethereum, pero no forma parte del ordenador.
Esto es un poco raro, ¿vale? Es un protocolo de comunicación oscura. Permite a todos los clientes que se conecten a la red de Ethereum, o sea, que usen Web3 con su ordenador, con su navegador distribuido, hablar entre sí, mandarse mensajes que sean anónimos o cifrados, anónimos y cifrados, o ni anónimos ni cifrados, como quieras, ¿vale? Tú puedes mandarle un mensaje, si yo le quiero mandar un mensaje a Borja, puedo mandar un mensaje con su clave pública para que solo pueda descifrar él, y puedo mandarlo en broadcast o firmado con mi clave privada para que él sepa que yo se lo he mandado. Vale, ¿cómo usa la red de Ethereum? Básicamente, igual que se propagan las transacciones candidatas, yo digo, oye, quiero ejecutar este método de este contrato. Esa transacción se propaga y algún minero lo meterá en un bloque y lo minará. Aquí lo que pasa es que tú propagas ese mensaje, todos lo reenvían utilizando un protocolo similar y se lo queda a quien le interesa. Si yo tengo un nodo en mi ordenador que dice, oye, todos los mensajes que vengan a esta clave pública, que es la mía, quédatelos. Entonces se propagan, llegan un montón de mensajes y algunos son para mí. Esos son los que da mi nodo y me los da. Me los da, quiero decir que me los da siendo el frontend, que al final me llega a través de Web3, a través del navegador. Vale. Al final, ¿qué tiene un contrato? Un contrato al final lo que tiene es lo mismo que un programa. Tiene funciones, que son cosas que se pueden ejecutar. Por cierto, no sé si queréis que den aire acondicionado. ¿Qué es un contrato? Al final, un programa que tiene funciones que se pueden llamar desde fuera. El constructor, imaginemos, pues un banco. ¿Qué tiene? Él mete dinero, saca dinero, pásale dinero a no sé quién, invierte en esto, lo que sea. Variables, el estado. En todo programa tú tienes una variable, por ejemplo, en el banco lo que tendría que ser las cuentas. Tal menganito tiene X dinero, fulanito tiene X dinero. Vale, pues una variable clásica de programación normal y corriente, que también vale los contratos. Y eventos. Los eventos son lo más parecido a los logs de ese ordenador, ¿vale? Un evento no es más que una línea de log, entre comillas, porque no existe como tal, no hay una consola como tal en la que se vea, que lo que dice es, por ejemplo, en el banco, tal persona ha transferido dinero a tal otra, y se publica y todo el mundo se entera. ¿Qué utilidad tienen los eventos? Es sobre todo para que las aplicaciones web puedan enterarse de sucesos, sin tener que estar preguntando constantemente. Si tú tienes una aplicación web que hace de banco, y tú estás enseñándole al usuario cuánto dinero tiene, te interesa escuchar al log de que alguien le ha transferido dinero a tu usuario, porque así le puedes decir, oye, mira, te han dado no sé cuánta pasta, ¿vale? No es más que eso, líneas de log que puede leer cualquiera y que puede escuchar cualquiera por si ocurre. Que tiene los parámetros y tal, pero en el fondo no es más que eso. ¿Vale? Los usuarios, ¿qué hacen? Ejecutan funciones que cambian variables y producen eventos, pues como todo programa. Vale. Sí, porque si no luego no da tiempo a hacer la parte de taller. De la parte de todas formas ya no queda tanto, porque ya es implementación sobre todo. Tipos de nodos que hay. Es bastante inviable que todos los usuarios de internet, si tenemos de la web 3.0, tengan un nodo de Ethereum en su ordenador, porque ¿cuánto puede ocupar la blockchain? Ahora poco, ahora a lo mejor ocupa 20 gigas. Pero ¿cuánto puede ocupar en el futuro? Bueno, que se lo digan los de Bitcoin, que todavía están comprando discos duros para poder meter la blockchain. ¿Vale? Entonces, ¿qué han ideado los de Ethereum? Vale, hay tres tipos de nodos. Primero tienes un nodo archivo, que serían los que tendrían solamente unos pocos servidores en internet, que es que tienen toda la blockchain y han ejecutado todas las transacciones. Entonces, si tú a un nodo archivo le pides el estado actual de cualquier cosa, ya ha recorrido todo el árbol y le ha ejecutado todo, con lo que el nodo archivo lo sabe. No va a tener que coger y aplicar toda esa secuencia de ver todos los cambios que ha podido haber, ¿vale? Si le dices, oye, de este contrato que es un banco, ¿cuánto dinero tiene esta persona? En el archivo lo vas a ver, ¿vale? Porque en el estado actual de la máquina lo va a tener. ¿Qué es un full node? Sería el nodo común, el que tendrían los servidores. Por ejemplo, tienen toda la blockchain, pero no han ejecutado todo, porque eso resta bastante dinero. O sea, resta bastante tiempo. Y cuesta dinero, claro. Consume bastante almacenamiento, pero no tarda tanto en sincronizarse, etc. Y luego, el nodo ligero sería lo que está pensado para que tengamos todos en nuestros portátiles, en nuestros móviles, en nuestros quizá ordenadores de sobremesa, aunque ahí podrías usar un full node, bueno. Eso sería un poquito terreno de nadie, pero vamos. El nodo ligero solamente se interesa por las partes de la blockchain que le interesa. La gracia de la blockchain es que, esto ya entra en una parte de criptografía que no entiendo del todo, pero bueno, es un Merkle tree que se llama, que es que yo puedo verificar una rama sin tener que verificarlo todo. Entonces yo puedo coger e interesarme en un contrato
y verificar que todo lo que ha ocurrido en ese contrato es cierto, pero puede no interesarme el resto de la blockchain. Entonces, ¿qué es un nodo ligero? Al que le dices, es un nodo al que cuando tú tienes en tu portátil y tú en tu portátil dices, pues voy a ser usuario de este banco y abres la web del banco y haces tus cosas, pues entonces cuando tu navegador se conecta a tu nodo ligero dice, vale, me está pidiendo cosas de este contrato, pues este contrato sí que voy a resolverlo, verificarlo tal, y tengo el estado en memoria. Entonces, ¿qué pasa? Que un nodo ligero ocupa unos poquitos megas, también depende del uso, pero vamos, ocupa unos poquitos megas, no consume casi CPU, es apto para utilizar un dispositivo móvil. Vale, y ya por último, de la parte teórica, la implementación actual. Como os he dicho, Ethereum está bastante en pañales, porque hemos llegado bastante pronto. Pero hay varias cosas que están en producción, ahora mismo se puede usar en producción, pero hay partes que no. Como todo, las cosas de palacio van despacio, y más en la blockchain, que cualquier bug causa un branching y se lía parda. Vale. Solidity es el lenguaje de programación para contratos de Ethereum. Ahora mismo se encuentra en producción, no sé por qué versión van ya, pero vamos, está más que validado. Es el más común ahora mismo. Hay varios lenguajes, pero es el que más se usa. Este es un ejemplo de contrato chorra, que es un hola mundo. Tienes variables, tienes funciones, una es un constructor y otra una función normal. Aquí falta un ejemplo de un evento, pero vamos. Básicamente, un contrato es como una clase, una variable es una propiedad de la clase y las funciones métodos. No tiene misterio, está hecho para que se programen los contratos exactamente igual que los programas normales. Tienen algunos peros, ahora lo veremos. Cuando yo cojo un contrato que está en Solidity, lo compilo y lo despliego, al final, igual que en un ordenador, ¿qué lo identifica? La dirección en RAM de Ethereum, y su interfaz, lo que sería en informática clásica la ABI, la interfaz binaria de aplicación. La interfaz dice, tiene estos métodos, con estas variables, devuelven estas cosas, tiene estas variables públicas a las que puedes acceder. Básicamente, con una dirección en RAM no sabrías qué coño hacer con ese troncho de bytes que tienes debajo. En cambio, la ABI te dice, vale, este troncho de bytes se estructura de esta forma y tiene estas cosas. Vale, Whisper también está disponible para el uso, pero el soporte es parcial. ¿A qué me refiero con soporte parcial? Cualquiera puede ejecutar un nodo de Whisper si tiene un nodo de Ethereum, pero no todos lo hacen. Entonces, por ejemplo, ahora os contaré sobre navegadores 3.0, pero yo para la cosa que os voy a enseñar de Whisper y que vamos a juguetear con ella, yo he tenido que lanzarme un nodo, pasándole como argumentos un nodo de Ethereum, en un ordenador mío, en un servidor de la nube, pasándole como argumentos que se conecta a la red Whisper, porque no todos los nodos de Ethereum lo hacen todavía. ¿Por qué? Porque está en desarrollo, básicamente. La implementación de Whisper que más se usa es SHH. Vamos, es la que implementa los nodos de Ethereum. Hay varias en ideas, pero es la que se usa. Entonces, ¿qué hace SHH? Pues te permite crear identidades al vuelo, clave pública privada, criptografía. Envía mensajes con el método POST, que pueden estar cifrados o no y pueden ser anónimos o no, como os he dicho antes, en función de si das la clave pública de la otra persona, si das tu clave pública, automáticamente coge la clave privada y la firma, etc. Y también permite escuchar mensajes. Pues dices, vale, bueno, en SHH los mensajes se filtran por temas. Tú cuando lanzas un mensaje a Whisper dices, vale, el tema es este string, es para esta persona, yo soy esta persona y el payload es este. Entonces, ¿para qué sirve el tema? Para filtrar, sencillamente. Que yo tengo tengo una aplicación de chat y quiero que mis usuarios puedan contactarse entre sí. Pues le asigno un tema, que sea un string que me dé la gana, aplicación de chat de Álvaro Rodríguez, y entonces todos los mensajes que tengan el tema aplicación de chat de Álvaro Rodríguez, yo los procesaré. Eso que implica que cualquiera puede propagar mensajes con un tema, pero claro, eso es la gracia de Whisper también. Si quieres otra cosa que sea firmado, ahí entra un poco lo que quieras hacer en implementación en capas superiores. Ahora, navegadores 3.0 que existen actualmente, que hacen lo de exponer la web 3.js a la web, se conectan a Ethereum, vale. MetaMask, básicamente coge Chrome, le pone una extensión, se conecta a Ethereum, es una extensión de Chrome que se conecta a Ethereum, expone web 3.js a las webs, y el problema es que se conecta a Ethereum a través de HTTP. Esto es un problema entre comillas. Tiene la privacidad, porque por ejemplo, suponemos que usamos un contrato, ¿vale? Un contrato de un banco. Yo a ese nodo le estoy diciendo, oye, avísame de los eventos asociados a esta cuenta, de este banco. Entonces, en el fondo ese nodo es de una tercera persona. No te puede engañar porque todo va firmado, todo es...
criptográficamente correcto, pero puede saber que estás pidiendo tú y tiene tu IP, o te estás conectando por HTTP. Entonces la privacidad está ahí un poquito regular. Y luego Mist es el cliente oficial de Ethereum. Es multiplataforma, Windows, Mac, Linux, es un navegador completo, de hecho ahora mismo hay una actualización que lo habían aplicado. Es un navegador completo que es básicamente un Chrome modificado. Chrome es de código abierto, modificarlo es muy fácil. Vale. ¿Y qué hace? Pues básicamente lanza un nodo local y accede al mismo. Puedes elegir tú del tipo... A ver, la interfaz está hecha para usuarios novatos, entonces generalmente no te lo pide, pero tú puedes lanzar Mist con un nodo que sea archivo, un nodo que sea completo o un nodo que sea ligero. Puedes funcionar con Mist con un nodo ligero, ocupando unos pocos megas en tu ordenador. ¿Vale? En Web3.js, ya esta es la última diapositiva de la parte teórica. Y ya empezamos con los ejemplos. Web3.js básicamente es la API para usar Ethereum. Entonces, ¿qué permite hacer Web3.js? Pues puede coger e instanciar contratos, tú le dices, mira, esta es la dirección de memoria en la que está, dirección de memoria, que es dirección Ethereum. Tiene esta interfaz, la interfaz es en JSON, pues bueno, cualquier forma de describirla, pues en JSON. Le dices, tiene esta interfaz y está en esta memoria, y entonces te genera un objeto JavaScript con el que puedes interactuar. Entonces, ¿cómo puedes interactuar? Pues tienes tu objeto JavaScript que representa el contrato y quieres llamar es un banco, quieres llamar a la función mete dinero, pues banco.mete dinero, le pasas los argumentos y el callback, que se ejecutará cuando haya conseguido ejecutar esa función en la blockchain. ¿Vale? Hay dos, bueno, esto no lo he explicado antes, pero en un contrato hay dos cosas, bueno, hay dos tipos de funciones. ¿Vale? Antes os he dicho que se paga por el cómputo en gas. Entonces, cualquier cosa que implique cambiar la blockchain se tiene que pagar. Pero ¿qué pasa? Si algo es, por ejemplo, un getter, si yo quiero obtener el estado, yo puedo pedirle directamente al nodo, oye, a mi nodo, al que estoy ejecutando yo, oye, dame el estado de esto. Y no hace falta que propague una transacción, no hace falta que haga nada, porque él tiene el estado. Todo lo que sea constante, todo lo que no genere cambios, no se tiene por qué pagar por ello, ¿vale? Entonces, cuando tú llamas a una función en un navegador 3.0, imagínate, pues eso, que clicas el botón que hace que metas dinero en ese banco. Metamask o Mist, lo que te van a decir es, bueno, lo que va a ocurrir es que si esa es una acción que cambia el estado actual de la blockchain, que tiene que propagar, te van a pedir que pagues por el cómputo. Te van a decir, oye, mira, tienes que pagar 3 céntimos de euro por el cómputo, ¿lo aceptas? Vale. Si no cambia la blockchain, si es un getter, pasa de ti y resuelve el callback. No te pide nada, ¿vale? Entonces, se llaman igual y todo, pero ahora veremos en Solidity lo que defines como constante es aquello que no cambia la blockchain, que no puede cambiar el estado y que es solamente para obtener datos. Luego, también te permite escuchar eventos, pues lo mismo, de instancias, contrato, punto, nombre de evento, banco, punto, transferencia de dinero, filtros, un objeto, de quién y a quién. Tú cuando defines un evento dices, tiene estos argumentos, yo qué sé, eso, transferencia de dinero, tiene un de y tiene un para, y un cantidad. Pues dices, todo lo que venga a mí y tengo una cantidad mayor que 10 euros. Pues lo escucha. Y le dices watch y le pasas un callback y se llamará cuando ocurra ese evento. Con Whisper lo mismo, web3.shh y tiene los métodos post que permite mandar mensajes, como os he dicho antes. Metes tu clave, metes tu identidad si quieres. Y watch que te permite escuchar mensajes. Y se lanza un callback cuando llegan. Y tú lo procesas. ¿Vale? Entonces, hasta aquí la parte teórica.